A la mañana siguiente, se dio cuenta de que todos se habían reunido para observar su combate de práctica. Ahí estaba su familia, animándolo desde la barrera, lo que le recordó las palabras de su padre. Su Wang siempre hacía que todos tuvieran un mal rato durante el combate, para que nadie se atreviera a pedir una segunda ronda. Preguntó a su padre si alguna vez había practicado con su abuelo. Su padre respondió que nunca competía en batallas perdidas, pero que lo había intentado y perdido. San Jin luego le dijo que él era el primer nieto en pedir un combate a Su Wang. Su Wang le preguntó si ya había calentado bien, a lo que él respondió afirmativamente, diciendo que estaba listo. Su Wang le dijo que le daría el primer movimiento y más si quería, aunque sabía que perdería la pelea. Ganar experiencia a este nivel era su objetivo. Con confianza, apuntó su espada hacia Su Wang y declaró que quería luchar contra los espadachines más fuertes y despertar su propio potencial. Explicó que por eso había pedido practicar con los mejores espadachines del país. Su Wang, sorprendido, le aconsejó no hablar tan precipitadamente, recordándole que él era solo uno de los muchos fuertes que existían. Su Wang parecía avergonzado por el cumplido. Luego le preguntó si al enfrentar su técnica de espada, buscaba elevar su umbral para enfrentar a espadachines fuertes. Él respondió afirmativamente, pero aclaró que su objetivo era entrenar para soportar la presión de Su Wang y ganar valor. Su Wang le dijo que su perspectiva le resonaba y que así era como debía actuar el león de los espadachines divinos de la familia Du. Su Wang entonces levantó su espada de madera y le dijo que mostrara al mundo sus habilidades con la espada. Al liberar Su Wang su fuerte aura, le aseguró que no iría con todo en la pelea y lo instó a mostrar su mejor esgrima. Pero no pudo moverse, paralizado por el miedo al sentir el aura tan poderosa. El sistema mostraba continuamente que sus estadísticas habían disminuido un 80%. No podía creer que la presión fuera tan abrumadora. Su Wang le preguntó a dónde estaba mirando y le dijo que simplemente luchara. Luego le recordó que si esto fuera una batalla real, ya habría perdido la vida y que necesitaba enfrentar sus miedos. Sintió su instinto de evasión respondiendo al aura de Su Wang, dándose cuenta de cuánto miedo tenía. Su Wang entonces le dijo que iba a comenzar el ataque. Con un golpe rápido, Su Wang lo lanzó al otro lado de la arena. Sus padres se quedaron boquiabiertos, pero él logró componerse lo suficiente para evitar estrellarse contra la pared. Sin embargo, soltó la espada y cayó con fuerza al suelo. Sabía que no podía quedarse tirado así, pero también se dio cuenta de que Su Wang estaba más allá de las capacidades humanas. Cuando levantó la vista, vio a los adultos observándolo, con expresiones que parecían decirle que debía haber sabido cuál era su lugar. Sintió su juicio silencioso. Si solo iba a perder así, no debería haber propuesto el combate, debería haber tomado en serio la oferta de Su Wang para hacer el primer movimiento. Había hablado en grande para impresionar, pero terminó temblando ante Su Wang. Esperaban demasiado de él debido a los rumores, pero se sentía más como un conejo que como un león. Mientras tanto, Su Wang lo observaba, pensando que había esperado empujarlo contra la pared. En cambio, él había desviado el corte de Su Wang y se había esquivado para evadir el ataque, probablemente gritando internamente. Su Wang sabía que eso era impresionante para un chico de 12 años. Viéndolo luchar por levantarse, Su Wang se rió y dijo que era un niño tanto aterrador como lindo al mismo tiempo. Su Wang se acercó a él, sugiriendo que hicieran otra ronda ya que parecía tener aún energía. Notó que, dado que había evadido el ataque anterior, probablemente no estaba herido seriamente y cualquier lesión sería menor. Él sabía que no podía recibir el mismo ataque de nuevo y no estaba seguro de poder evitarlo una segunda vez, ya que su instinto de evasión lo había salvado la primera vez. Todavía no había ganado el valor que necesitaba, dejándolo preguntándose qué hacer a continuación. De repente, una notificación del sistema apareció sobre él, mostrando que había adquirido una nueva habilidad, valor, nivel 1. Suspiró aliviado y gritó que era bueno. Su Wang, desconcertado, preguntó qué era tan bueno. Él respondió que no pensaba que volvería a practicar y agradeció a Su Wang por enseñarle. Un momento después de que San Jun terminó de practicar con Su Wang se rió y le dijo a San Jun que sus habilidades no estaban oxidadas. San Jun respondió que era porque su cuerpo estaba acostumbrado a trabajar en el salón de entrenamiento todos los días. Mientras tanto, él los observaba desde atrás, disculpándose con todos porque no podía creer que todos tuvieran que participar en el combate debido a él. Se preguntó qué estaban haciendo, ya que notó que después de que su abuelo Su Wang dijera algo en medio del combate, los movimientos de su padre San Jun cambiaron. Abrazó a San Jun y le dijo que lo apoyaba para ganar. Haya entonces le dijo a San Jun que no esperaba que empuñara su espada con tanta ferocidad. Luego le preguntó a San Jun qué había pasado realmente entre él y Su Wang,
lo que dejó a Sang-hun confundido. Sang-hun le dijo que no era nada y que no era algo que un niño como él debiera saber, sugiriendo que solo observaran el combate. Esto lo hizo pensar en silencio mientras miraba a su padre. Luego, vieron cómo Su-won derrotaba al último adulto y gritaba que ahora era el turno de sus nietos. Sin embargo, Su-won derrotó fácilmente a Seon y a los otros niños sin esfuerzo, dejándolo boquiabierto. El siguiente fue Seung-woo, que estaba temblando de miedo antes de que la pelea comenzara. Aún así, Seung-woo logró decirle a Su-won que estaba esperando con ansias el combate. Su-won le dijo a Seung-woo que recibiera su ataque, luego blandió su espada de madera, enviando a Seung-woo volando y sangrando. Mientras tanto, él apuntaba su cámara hacia Seung-woo siendo golpeado y capturó el momento. Más tarde, en el coche, se reía mientras miraba la foto de Seung-woo en su teléfono, pensando que ver a Seung-woo volar por el ataque de Su-won era hilarante. A pesar de la dura experiencia, sabía que esos 2 días realmente le habían beneficiado, especialmente porque había adquirido la habilidad de valor. Satisfecho, solo quería regresar a casa. Llegó la noche, y en su casa, él dormía junto a su espada. Ji-jun dormía con su osito de peluche, y Hya dormía sola en la cama porque Sang-hun estaba en la terraza, profundamente pensativo. Reflexionaba sobre la pregunta de Su-won sobre si podía manejar y proteger al niño con sus poderes actuales. Sang-hun recordó entonces que Su-won le había dicho que Kyung-woo parecía haber decidido dejar atrás su debilidad y esforzarse por convertirse en el mejor. Sin embargo, Kyung-woo aún no quería pelear contra su hermano y solo terminaba siendo golpeado por ellos. Sang-hun sabía que para proteger a Kyung-woo debía tomar riesgos. Al mirar a su familia, Sang-hun pensó que necesitaba hacerse más fuerte para protegerlos. Al día siguiente, Ji-jun le preguntó a Kyung-woo cómo estaba en la escuela y le dijo que practicara con ella a continuación, adjuntando una pegatina de gatito sonriente. No podía creer que Ji-jun usara una pegatina así, haciéndole preguntarse si realmente quería practicar con él. Respondió que sí y le preguntó si estaba bien y si tenía alguna herida. Ella respondió de inmediato, agradeciéndole por preocuparse por ella. Luego le dijo que creía que mejoraría con el tiempo y le preguntó cómo estaba él y si estaba bien. Ella le envió una pegatina de gato preocupado, lo que él encontró difícil de acostumbrarse, preguntándose por qué Ji-jun le parecía un gato. Alguien entonces le preguntó con quién estaba mensajeándose. Vio que era Ang-woo y respondió que estaba hablando con su prima. Ella preguntó si él era quien le había enviado el video, pero él aclaró que no era Su-woo y que esta vez estaba testeando con su prima. Esto la sorprendió y le preguntó si su hermana era bonita. Él pensó por un momento y respondió que sí, que creía que era bastante bonita. Asintió para sí mismo, sabiendo que en ese juego, la mayoría de los personajes eran bonitos como Jeon Ang-woo. Ella le dijo que era bueno tener una prima cercana y bonita, y se dio la vuelta, diciéndole que no necesitaba una amiga como ella y que debería ocuparse de sus asuntos con su prima bonita. Esto lo confundió y se preguntó si Ang-woo estaba molesta porque había halagado a otra chica. Sonrió y le dijo que ella también era bonita, lo cual la dejó sorprendida y sonrojada. Repitió que ella era bonita, especialmente sus orejas. Ella empezó a golpearlo continuamente, insistiendo en que no era bonita, a lo que él respondió que entendía y que no lo volvería a decir. Ella explicó que no era eso lo que quería decir. Mientras era golpeado, se preguntó qué debería hacer, pero sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Ang-woo entonces pensó que no se llevaba bien con sus primos, pero resultó que estaba en buenos términos con algunos de ellos. Luego, él recogió algo del suelo, lo que hizo que ella lo mirara confundida. Le entregó algo largo y le dijo que era un regalo para ella. Ella preguntó qué era y él respondió que era una espada que había traído de su casa, ya que recordaba que ella quería aprender esgrima. Le dijo que si iba a aprender, era mejor empezar con una buena espada. Una mejor que las de la Academia de Entrenamiento de Espadas. Ella preguntó si realmente era para ella y él confirmó que era su espada. Ella, tímidamente, le dio las gracias, diciendo que siempre era ella quien recibía regalos de él, pero que haría buen uso de ella. Sus compañeros de clase escucharon y se apresuraron a acercarse, preguntando si podían ver y tocar la espada también. Ang-woo abrazó su espada mientras sus compañeros de clase charlaban emocionados con ella. Él supuso que la espada era algo asombroso para ellos, ya que no tenía ninguna conexión con un cazador. Vio a sus compañeros de clase preguntándole a Ang-woo si quería convertirse en cazadora también y si asistía a la Academia de Entrenamiento de Espadas, lo cual la hizo feliz. Verla finalmente hablar con sus compañeros de clase le hizo sonreír. Un momento después, cuando sonó la campana de la escuela, agarró su libro de debajo de la mesa y le preguntó a Ang-woo cuál era la primera clase. Ella respondió que era de moral y etiqueta.
Él preguntó por qué necesitaban aprender eso en la escuela si él ya se consideraba una persona moral, pero ella le dijo que no le parecía así. Entonces, notó un sobre en el suelo y le señaló que algo se había caído. Él vio que era una carta con corazones y se preguntó quién la había puesto allí, notando que Angu empezaba a entrar en pánico a su lado. La miró y estaba a punto de preguntar, pero se detuvo al ver que estaba sudando de horror. Ella tartamudeó y le preguntó qué había dicho, así que él le preguntó si sabía algo sobre la carta. Ella tartamudeó y respondió que no. Él le dijo que no creía que hubiera alguien que le enviara una carta, pero ella permaneció en silencio, horrorizada por los corazones en la carta. Cuando la abrió para revisar, ella entró aún más en pánico. Leyó la carta, que decía que alguien lo estaría esperando en la azotea después de la escuela para decirle algo importante. Angu recordó a sus compañeros de clase preguntando si pensaban que algo había cambiado en Kyungwoo. Las chicas habían dicho que Kyungwoo solía ser tímido, pero ahora parecía genial, maduro, y era un cazador de la renombrada familia de esgrima divina, lo que lo hacía muy popular. Ella estaba a punto de decirle algo sobre la carta cuando él de repente dijo que sabía lo que era y supuso que debía ser una carta de duelo, lo cual la dejó en shock. Después de clase, Angu salió de la escuela, con las orejas caídas de tristeza. Recordó a Kyungwoo pensando que la carta era de duelo y se preguntó cómo podía pensar eso cuando claramente le parecía una carta de amor, con todos esos adhesivos de corazones. Ella le dijo que se olvidara de eso, pensando que la recibió porque era famoso estos días, lo cual lo confundió. Él le agradeció, y ella se preocupó si Kyungwoo aún querría jugar con ella después de darse cuenta de lo popular que era. Solo quería seguir jugando con él. Luego recordó a Kyungwoo diciéndole que pensaba que debía ir a algún lugar después de la escuela, y preguntando si podía pedir prestada su espada porque tenía algo más que hacer. Ella pensó que era una confesión y sabía que Kyungwoo creía que nunca sería popular ni recibiría una confesión. Pero ella se preocupaba, ¿y si Kyungwoo no rechazaba porque no estaba pensando con claridad? ¿Y si aceptaba la confesión y comenzaba a salir con alguien? El pensamiento la detuvo en seco, y temió no poder jugar más con Kyungwoo. Sollozó de tristeza porque no quería que eso sucediera. Luego, su ánimo mejoró al considerar la posibilidad de que la interpretación de Kyungwoo de la carta como una carta de duelo pudiera ser cierta. Se preguntó por qué no había pensado en eso antes. ¿Y si realmente era un duelo? ¿Y si el enemigo de Kyungwoo era más de una persona? Decidió ir a ayudar a Kyungwoo, pensando que podría ser más peligroso de lo que había imaginado inicialmente y que necesitaba mantenerse al tanto de la situación. Se dio la vuelta y corrió de regreso a la escuela, convenciéndose de que no estaba espiando, sino que solo se preocupaba por él. Mientras tanto, Kyungwoo llegó a la azotea y miró a su alrededor, notando que aún no había llegado nadie. Cerró los ojos y usó su habilidad de detección, detectando a 3 personas escondidas detrás del respiradero. Pensó que ellos eran los que habían escrito la carta. Luego vio a una chica con orejas de conejo y se dio cuenta de que era Hanba. Se preguntó por qué estaba allí cuando ella ya le había dicho que se olvidara de la carta. Decidió dejar a Hanba sola por ahora porque necesitaba ocuparse de los otros primero. Gritó a las 3 personas que salieran porque sabía que estaban allí. Los 3 estudiantes comenzaron a señalarse entre sí, tratando de decidir quién debería salir primero, pero ninguno quería. Sacó la espada de Hanba, contento de haberla traído, ya que necesitaba manejar la situación. Luego amenazó con cortar el tanque de agua si no salían rápidamente. Uno de ellos entró en pánico y salió, tartamudeando y suplicando que no atacara. Entonces los trillizos se rebelaron, dejándolo sorprendido y preguntando qué estaban haciendo allí. Suspiró y les preguntó a los trillizos si Seung-woo les había pedido que lo intimidaran de nuevo. Pero los trillizos respondieron de inmediato que no era el caso y que debía guardar la espada. Él les preguntó si planeaban vengarse, pero Hondon le aseguró que no lo estaban. Y que no era nada de eso. Los trillizos luego se inclinaron y le suplicaron que los ayudara, ofreciéndose a hacer cualquier cosa a cambio. Se preguntó qué tramaban ahora estos mocosos astutos, considerando que habían sido engañosos desde el principio. Hondon tartamudeó al decir su nombre y le suplicó que fuera su patrocinador, lo cual lo dejó atónito y confundido. Preguntó qué querían decir. Mientras tanto, Hanba espiaba desde la puerta. Les preguntó a los trillizos si querían decir que estaban siendo abandonados por Do Seung-woo. Se dio cuenta de que después de haber lidiado con los trillizos, su comunicación con Seung-woo se había vuelto menos frecuente. Finalmente, ayer, Seung-woo declaró que ya no los patrocinaría y tomó medidas para evitar que asistieran a la academia de entrenamiento de esgrima, efectivamente echándolos de su favor.
Sabía que esto no había sucedido en el juego y pensó que no había muchas historias de él siendo intimidado por los trillizos, pero entendía que Seung-woo estaba decepcionado. Aún así, pensó que el castigo era demasiado severo, así que ahora los trillizos, que siempre lo molestaban, estaban allí con la cabeza baja. Luego pensó que, porque habían perdido contra él, querían convertirse en sus subordinados, cosa que él no quería. Sin embargo, los trillizos no dejaban de suplicarle, lo que lo enfureció. Se preguntaba si, después de no lograr que Seung-woo los patrocinara, ahora querían pedírselo a él. Les preguntó por qué enviaron la carta y le pidieron que se reuniera con ellos en la azotea. Hondon respondió que pensaban que los ignoraría si no lo hacían. Luego preguntó por qué no escribieron un nombre en la carta. Hondon explicó que pensaban que sería un desperdicio y creían que si veía sus nombres, simplemente lo ignoraría. Entonces comentó que la caligrafía era bastante bonita. Dondon respondió que su letra era difícil de leer, así que habían pedido a alguien con la mejor caligrafía que la escribiera. Hondon mencionó que, aunque no escribieron explícitamente sus nombres, le dieron una pista con adhesivos de corazones de oro, plata y bronce. Los trillizos luego le suplicaron que aceptara sus corazones, lo cual dejó atónitos tanto a él como a Anul, quien espiaba en estado de shock. Se preguntó qué estaba pasando y pensó que no debía dejar que la historia se desviara demasiado para evitar un efecto mariposa. Además, tenía rencores personales contra los trillizos, así que realmente no quería enredarse con ellos. Sin embargo, le entristecía verlos así. Sabiendo que no era una mala persona, les dijo a los trillizos que se levantaran y que los ayudaría, pero que primero debían escucharle. Los trillizos aceptaron de inmediato y dijeron dulcemente que serían sus subordinados, a lo que él respondió que no era necesario. Se convenció de que tener a más personas de su lado era mejor y les dijo a los trillizos que hablaría con su padre para que pudieran asistir a la academia de entrenamiento de esgrima nuevamente. Sin embargo, advirtió que si descubría que eran espías de Seung-woo, no los perdonaría y los haría arrepentirse. Los trillizos juraron que no eran espías y le prometieron lealtad. Luego los despidió con la mano. Después de que los trillizos se fueron, se dio la vuelta y le preguntó a Anul qué estaba haciendo allí y por qué no salió. Anul respondió tartamudeando que no había querido espiarlo y explicó que solo estaba haciendo lo que él le había dicho. Como cazadores, debían estar preparados incluso para lo peor. Había venido para ayudar si era necesario o para informar al profesor si estallaba una pelea. Él sonrió y le dijo que se estaba preocupando por él y le agradeció por eso, a lo que ella respondió tímidamente que no era el caso. Luego dijo que había terminado su asunto y sugirió que se fueran. Un momento después, estaba de vuelta en casa y Haya le dio la bienvenida. Sang-hun le dijo que la mujer que había estado buscando vendría a su casa ese fin de semana y que podía traer a Anul también. Le preguntó a Sang-hun de quién estaba hablando, pero luego lo comprendió y Sang-hun aclaró que Hon Yena vendría. A la mañana siguiente, Anul llegó a su casa y saludó a Haya con un alegre buenos días. Haya le dijo emocionada a Anul que lo había logrado y que debía haber sido difícil levantarse temprano un fin de semana. Mientras tanto, él le daba la bienvenida. Anul respondió tartamudeando que no había sido difícil en absoluto y que estaba muy agradecida por la invitación. Haya les dijo que esperaran adentro, ya que Yena había dicho que llegaría pronto, y ambos estuvieron de acuerdo. Él tomó la bolsa de Anul y la vio apresurarse felizmente hacia Monsil, su conejo. Pensó que debía tener cuidado de no estropear las cosas ya que Anul estaba allí hoy. Le preguntó si no estaba emocionada de conocer a Yena, pero ella preguntó por qué debería estar emocionada. Explicó que la persona que venía a visitarlos era la hechicera Hon Yena. Ella preguntó si Yena era alguien famosa y él respondió que era una gran hechicera llamada la Bruja de los 5 colores. Luego le preguntó si sabía sobre la magia elemental, y ella respondió que sí, explicando que era un tipo de magia donde el mana se convierte en su elemento natural y se le da un atributo específico. Toda la magia elemental se deriva de 7 elementos fundamentales, siendo la luz y la oscuridad elementos especiales, y el agua, el fuego, el viento, la tierra y el rayo elementos comunes. Normalmente, incluso si uno dedica toda su vida, solo puede aprender un elemento con afinidad. Pero hay una persona que ha dominado los 7 elementos, la bruja de los 7 colores, Hon Yena. Él sabía que actualmente, Yena era la bruja de los 5 colores porque aún no había resuelto el conflicto entre los elementos de luz y oscuridad. Luego le dijo a Anul que Yena era la única que podía manejar 5 elementos, lo cual la sorprendió. Ella preguntó si eso era posible y dijo que Yena debía ser increíble. Ella preguntó con cautela si alguien como Yena la aceptaría, a lo que él respondió con confianza que sí y explicó que Yena reconocería sus talentos. Un momento después, Yena llegó y preguntó si él era quien la había invitado.
Luego le dijo que si era de la divina esgrima de la familia Diu, debería centrarse solo en practicar con espadas. Sin embargo, él estaba siendo ambicioso al intentar aprender magia. Jenna también comentó que acababa de comenzar a aprender esgrima y ahora quería aprender magia, e incluso había hecho que su amiga se uniera a él. Preguntó si pensaba que era un juego de niños, mientras Anul saludaba tartamudeando a Jenna. Él sabía que Jenna normalmente era cínica hacia las personas sin talento, pero supuso que tal vez porque Jenna estaba de humor para pasear, se molestó por la interrupción repentina. Jenna le dijo que no tenía más opción que venir porque era una solicitud de alguien en la familia Diu, pero como había dicho antes por teléfono, si él no tenía talento, se iría. Él sabía que Jenna podría actuar así ahora, pero definitivamente cambiaría de opinión una vez que viera la habilidad de Anul. Luego le dijo a Jenna que deberían verificar sus talentos ahora, a lo que ella estuvo de acuerdo, recordando que había escuchado que Kumbu era tímido. Como pensaba que no tenía talento en esgrima, asumió que había elegido aprender magia, lo que la hizo despreciarlo. Jenna sacó un artefacto y explicó que evaluaría la cantidad de mana en sus cuerpos, su resistencia al mana, su adaptabilidad al mana, su aplicación de mana, su control de mana y otros aspectos necesarios para manejar el mana. Todo esto se haría usando el artefacto que ella creó, llamado sombrero mágico animal. Ambos se dieron cuenta de que Jenna estaba mostrando sutilmente su habilidad, aunque su sentido para nombrar era horrible. Jenna explicó que el sombrero era muy simple de usar. Una vez que pusieran sus manos dentro, se activaría y analizaría su magia, creando un animal que se adaptara a su magia. Si no sabían cómo manejar su mana, el sombrero automáticamente extraería el mana de sus cuerpos. Cuando pusieran su mano y la movieran, la luz se agruparía y luego cambiaría en el animal que mejor se adaptara a ellos. Jenna entonces movió su mana y explotó como fuegos artificiales. Lentamente, el mana se formó en un animal, finalmente transformándose en un pájaro. Jenna explicó que el pájaro coincidía con su magia, y cuanto más grande era el animal, más mana había en el cuerpo de la persona. Además, cuanto más realista se veía el animal, mayor era la concentración, aplicación y eficiencia del mana que poseían, lo cual los asombró a ambos. Jenna luego llamó a Andel para que fuera primero, sorprendiendo a Andel. Sin embargo, él pensó que era mejor que Andel fuera primero porque, aunque no podía garantizar nada, estaba seguro de que ella tenía mucho mana dentro de su cuerpo. Jenna miró a Andel, pensando que solo tenían 12 años y preguntándose cuánto mana podrían poseer incluso. Él imaginó que Andel podría crear un conejo que se pareciera a ella. Andel entonces movió su mana como Jenna le indicó, y su mana flotó en el aire, sorprendiéndola. Luego, hizo una enorme explosión y se transformó en un animal masivo, dejando a todos atónitos con un elefante claro y enorme. Él quedó en shock, sabiendo que Andel tenía una gran cantidad de mana pero nunca esperando que fuera un animal tan gigantesco. Gritó a Jenna que lo deshiciera, pero Jenna respondió que no podía porque solo el conjurador podía deshacer el animal creado con el artefacto. Le dijo a Jenna que encontrara otra solución, pero luego el elefante lanzó una pesa hacia él, haciéndolo gritar de sorpresa. Mientras el elefante causaba estragos, le preguntó a Jenna si había otra manera. Jenna respondió que si Andel no podía manejarlo en ese momento, deberían esperar hasta que el mana se dispersara por sí solo. Explicó que la única forma de hacer que eso sucediera era desviando el enfoque del conjurador o haciéndolo perder el conocimiento, lo que desactivaría el mana en su cuerpo. Él pensó por un momento y llamó a Andel, quien estaba aturdida de miedo. La agarró y la sostuvo contra su pecho, lo que la hizo sonrojarse. Le dijo que cerrara los ojos y escuchara sus latidos. Le indicó que se concentrara completamente en el sonido de sus latidos y comenzara a contar números. Mientras el elefante de maná gritaba y levantaba las patas para pisarlas, Andel cerró los ojos y siguió sus instrucciones, concentrándose en los latidos de su corazón. Y bueno chicos, aquí termina el video. Si te ha gustado este video, comenta la parte 3 en la sección de comentarios. También suscríbete al canal, dale a la campanita y like al video. Gracias por verlo y hasta la próxima otra vez.